Hola estimados y estimadas estudiantes, en el video de hoy vamos a revisar las 18 preguntas de química común. Partiremos con la primera. En esta nos presentan un texto y nos piden concluir respecto a lo que dice el enunciado. Entonces, yo destaqué las partes más relevantes. Al inicio nos habla de la teoría del enlace de valencia y que ésta describe un enlace de una molécula como el solapamiento de las nubes electrónicas de los átomos individuales. Luego nos hablan de la teoría del orbital molecular, que describe un enlace como la combinación de orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Y finalmente, en el segundo párrafo nos están dando ejemplos de cuándo nos sirven estas teorías. Por ejemplo, la primera, la teoría del enlace de valencia, nos sirve para entender gran parte de la reactividad orgánica, y por otro lado, lo que no puede entenderse a través de la primera teoría se puede explicar con la teoría orbital molecular, que explica la estabilidad inusual del benceno y los compuestos aromáticos, entre otras cosas. Entonces, vamos a ir viendo alternativa con alternativa. En la A nos dice que la segunda es superior que la primera, por lo que esta última puede obviarse e incluso descartarse. Este caso estaría incorrecta porque la primera, la teoría del enlace de valencia, es necesaria para poder explicar gran parte de la reactividad orgánica. En la B nos dice tanto la teoría del enlace de valencia como la teoría orbital molecular pueden dar una explicación certera de cualquier fenómeno. Aquí esta sería la parte que está incorrecta porque también nos destaca que sirven para fenómenos específicos. Una gran parte de la reactividad y la otra la estabilidad inusual del benceno y los compuestos aromáticos. La C nos dice la teoría del enlace de valencia habla de enlaces localizados mediante solapamiento de nubes electrónicas u orbitales, mientras que la teoría orbital molecular habla de enlaces deslocalizados por combinación de orbitales atómicos. ¿Por qué esta no sería una conclusión correcta? Porque simplemente nos está parafraseando y resumiendo lo que nos dice el primer párrafo, pero no está interpretando toda la información que engloba el texto anterior. En la D, la teoría del enlace de valencia es más limitada y sencilla que la teoría orbital molecular, pero esto no significa que no pueda explicar los hechos que la teoría orbital molecular sí puede. Entonces, en este caso sería incorrecta porque por esta razón está la segunda teoría para poder explicar lo que la primera no puede explicar. Y finalmente la E, que era la alternativa correcta, nos dice que tanto las dos teorías racionalizan con enfoque distinto al enlace, que es lo que está haciendo el primer párrafo. Una nos dice que es una combinación de orbitales atómicos y por otro lado la otra es solapamiento de nubes electrónicas, así que son distintos enfoques del mismo enlace químico. Y luego nos dice que una es más útil en ciertos contextos que en otros, que sería lo que nos está indicando el segundo párrafo, en donde nos dice que una nos sirve para entender gran parte de la reactividad orgánica y por otro lado la teoría orbital molecular nos sirve para explicar la estabilidad inusual del benceno en los compuestos aromáticos. Entonces sería una conclusión correcta porque engloba toda la información y hace interpretación de ella. Ejercicio 2. Se dispone de una muestra que se encuentra formada por dos o más sustancias combinadas en proporciones variables, y estas sustancias mantienen sus propiedades individuales. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor este tipo de materia? La alternativa A nos dice que es un compuesto que es la mezcla de dos o más elementos en proporciones fijas. De manera que esta no es posible debido a que son proporciones variables. La alternativa B es átomos del mismo elemento. Así que tampoco sería la alternativa correcta. Luego en la mezcla sabemos que es la combinación de dos o más sustancias o compuestos, siendo por lo tanto esta la alternativa correcta, y en la D sabemos que soluciona una mezcla homogénea y en este caso se descarta porque con la información que nos entrega el texto no podemos saber si es heterogénea o homogénea, siendo así la alternativa más correcta la C. El ejercicio 3 me dice el ozono es un alótropo del oxígeno, vale decir
una variedad estructural particular del oxígeno. Con respecto a esta sustancia química, es considerada un elemento atómico, está formado por un átomo de un elemento. Por ejemplo, cualquiera de la tabla periódica, el helio. El elemento molecular es la combinación de átomos del mismo elemento. Por ejemplo, el ozono, que es la combinación de 3 oxígenos. Así que esta sería la alternativa correcta. Por otro lado, el compuesto molecular es la combinación de átomos de 2 elementos o más. Por ejemplo, el agua. En este caso sería incorrecto. Y finalmente el compuesto cristalino es muy similar, simplemente que en este caso, a diferencia del compuesto molecular, esta combinación de elementos forma una estructura ordenada. Por ejemplo, las sales como el cloruro de sodio o la sal de mesa. En el ejercicio 4 nos dice, en un laboratorio de química, una estudiante llevó a cabo un experimento para investigar la solubilidad de una sal en agua a diferentes temperaturas. El procedimiento consistió en disolver una cantidad constante de sal en agua a diferentes temperaturas y medir la cantidad de sal disuelta en gramos por cada 100 mililitros de agua. Luego graficó los resultados obtenidos. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la etapa del método científico que el estudiante llevó a cabo al graficar los resultados de su experimento? Entonces nos están preguntando por la etapa del método científico de graficar los resultados del experimento. La alternativa A dice formulación de una hipótesis. Esta no podría ser la verdadera porque la hipótesis viene previa a la experimentación y por lo tanto a la gráfica de estos resultados. Luego, interpretación de los datos experimentales, que era la alternativa correcta, debido a que cuando nosotros graficamos los resultados queremos buscar relaciones entre las variables. En este caso es la solubilidad y la temperatura. Quieren buscar si existe alguna relación entre esas dos variables. La alternativa C y la D serían falsas porque son pasos que se realizan antes de la gráfica, por lo tanto la realización del experimento como la recolección de sus datos experimentales son previos a la gráfica. En el ejercicio 5 nos muestra una tabla con los puntos de ebullición de diferentes sustancias y sus respectivas masas molares. Luego nos preguntan qué se puede concluir correctamente. La primera nos dice que las sustancias con masas molares pequeñas tendrán los puntos de ebullición más bajos comparadas con las sustancias de masas molares mayores. Entonces, si observamos detalladamente la tabla, podemos observar que ni las masas molares ni los puntos de ebullición están ordenados de manera creciente o decreciente. De manera que lo primero que voy a realizar va a ser ordenar estas masas molares de manera creciente y veré qué sucede con los puntos de ebullición. Ya, ordené las primeras 5 sustancias con las masas molares más pequeñas y podemos observar que si bien hasta la tercera el punto de ebullición va aumentando, en la cuarta sustancia se da un salto hacia abajo, de manera que disminuye y luego vuelve a subir. Como este aumento no es de manera continua, no podemos afirmar que existe una relación directa entre estas dos variables, de manera que tampoco podemos decir que a menor masa molar va a ser menor el punto de ebullición. En la 2, los alcoholes tienen puntos de ebullición mayores que los hidrocarburos. Entonces, si vamos observando el etano con el etanol que tienen la misma cantidad de carbono en su cadena, podemos decir que
los alcoholes tienen mayor punto de ebullición que los hidrocarburos. Y si los vamos comparando con la misma cantidad de cadenas, vamos a llegar que sería verdadera esa afirmación. Sin embargo, en esa alternativa no nos están diciendo que tiene la misma cantidad de carbono la sustancia. De manera que, por ejemplo, el heptano tiene mayor punto de ebullición que el etanol. Así que no podemos decir que cualquier alcohol o todos los alcoholes tienen un punto de ebullición mayor que los hidrocarburos. Y en la afirmación 3 nos dice para una misma familia de compuestos, o sea, se refiere para los alcoholes o los hidrocarburos, el punto de ebullición aumenta a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada. Entonces, si observamos solo hidrocarburos, por ejemplo, etano, propano, butano y sucesivamente, vamos observando que los puntos de ebullición sí van aumentando a medida que aumenta la cadena, porque etano tiene 2 carbonos, 3, 4, 5 y sucesivamente. Si hacemos con los alcoholes, vamos a encontrar la misma relación, de manera que esta era la única conclusión correcta, siendo por lo tanto la alternativa D. Ejercicio 6. En muchos hospitales se usa metal cobre y algunas de sus aleaciones como recubrimiento en mesones, manillas y otros utensilios debido a su comprobada eficacia para reducir la carga bacteriana y evitar así la propagación de enfermedades. Se cree que la acción antibacteriana del cobre es debido a la facilidad con que se oxida para liberar el catión cobre, el cual ingresa al interior de las bacterias y se coordina con proteínas funcionales que impiden su desarrollo. Respecto a la acción antibacteriana del cobre, el enunciado anterior corresponde a, nos dan distintas opciones y en este caso nos están indicando en qué contexto es útil el cobre y además nos está dando una explicación provisoria que no ha sido corroborada, de manera que simplemente sería una hipótesis. Las conclusiones van luego de un experimento que pueda rechazar o aceptar una hipótesis. Las teorías son hipótesis comprobadas. La ley, por otro lado, ya es de manera universal y relaciona dos variables de manera matemática, y una inferencia es extrapolar los resultados que me están dando un experimento. En este caso, como no se habla de una experimentación, sino más bien simplemente una explicación de un suceso, podemos decir que es una hipótesis. En el ejercicio 7, de acuerdo con las siguientes reacciones donde solo se han mostrado las especies orgánicas de interés mediante modelos moleculares de bolas y palillos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas? Entonces, en la sustancia inicial podemos observar el alcohol y en la final podemos observar un éter. Y en el 1 nos dice, el nombre del compuesto formado es metoxibenceno. Entonces, esta es una de las formas en que podemos nombrar a los éteres y es identificando los grupos radicales que están enlazados al oxígeno del éter. Por acá arriba tenemos un carbono que sería de met. Y acá abajo, si bien no se notan los dobles enlaces, tenemos un benceno. ¿Por qué es un benceno? Porque los carbonos están enlazados solo a un hidrógeno, de manera que para que esos carbonos cumplan sus 4 enlaces deberían formar dobles enlaces, siendo por lo tanto un benceno. Entonces, esta forma de nombrar los éteres nos dice que tenemos que encontrar la cadena más larga, que en este caso es el benceno, y el otro radical va a ser un sustituyente que va a terminar en oxi. Entonces, va a iniciar con met, porque es solo un carbono, va a terminar en oxi, porque va a ser el sustituyente, y luego va a continuar con la cadena principal, que en este caso es el benceno, siendo por lo tanto metoxibenceno como nos indica la alternativa. En la 2 nos dice, hubo un cambio de hibridación en el átomo de oxígeno en el transcurso de la reacción. En este caso, tanto el oxígeno del alcohol como el oxígeno del éter siempre tienen enlaces simples con las cadenas de carbono, de manera que no hay un cambio en la hibridación. Y en la 3 nos dice el compuesto formado presenta menor punto de ebullición que el reactante. Entonces, el reactante es un alcohol y debido a que es un oxígeno enlazado con un hidrógeno que es mucho menos electronegativo que el oxígeno, puede formar
puentes de hidrógenos, y estas interacciones intermoleculares son mucho más fuertes que las que puede formar el éter, que no forma puentes de hidrógeno, de manera que necesita mucho más energía para romper estas interacciones, dando un punto de ebullición más alto, siendo entonces correcta. Y así sería, por lo tanto, la alternativa D. El ejercicio 8 nos dice: los sedantes son compuestos que reducen la ansiedad e inducen el sueño. Nos están definiendo los sedantes. Nuestro cuerpo utiliza muchos sedantes naturales, incluida la melatonina. Nos da un ejemplo de sedante que está en nuestro cuerpo, que es la melatonina, y nos muestra su estructura, en la cual se destaca que hay una amida. Se cree que la melatonina juega un rol importante en los ciclos de vigilia-sueño, ya que en la noche aumenta los niveles de esta sustancia, ejerciendo un efecto somnífero. Basado en esta evidencia, se diseñaron fármacos con características estructurales similares a la melatonina, los cuales tienen en común un grupo amida cuyo propósito es el tratamiento del insomnio. Entonces, aquí nos indican que se diseñan fármacos con características estructurales similares, que esta similitud se debe al grupo amida y por lo tanto nos van a servir para el tratamiento del insomnio, que son las siguientes dos estructuras indicadas. Luego, otros fármacos llamados benzodiazepinas son usados para el tratamiento de la ansiedad. Entonces, hablan de otros fármacos para el tratamiento de ansiedad, el anterior es tratamiento del insomnio, y dos ejemplos de esta familia se muestran a continuación. Ahí nos muestran las estructuras que en todos estos casos tienen grupo amidas. Con respecto a la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una conclusión correcta? La alternativa A nos dice: los compuestos con propiedades sedantes pueden presentar cualquier grupo funcional que contenga nitrógeno. En este caso no sería correcto porque no es cualquier grupo que contenga nitrógeno, por ejemplo, la amina, sino que tiene que ser exclusivamente las amidas. La B nos dice: las benzodiazepinas son sustancias presentes en nuestro organismo para reducir el estrés y la ansiedad. Sería falso porque no son sustancias presentes en nuestro organismo, sino que son fármacos creados. Además que solo para la ansiedad y no el estrés. En la C nos dice: el grupo amida se relaciona con la actividad sedante de ciertos fármacos usados para el tratamiento contra la ansiedad. Entonces, esta sería la alternativa correcta. ¿Por qué? Porque como destaqué acá arriba, el grupo amida tiene características similares a la melatonina y junto con ellos se crean dos tipos de fármacos, uno para el insomnio y otros también para la ansiedad. En la D nos dice: el diazepam es un agente ansiolítico derivado de la melatonina. No es derivado de la melatonina, solo tienen en común el grupo amida. Y en la E, si un fármaco carece de grupo amida en alguna parte de su estructura, entonces no presentará actividad sedante. En este caso nos están dando un ejemplo en que si tiene el grupo amida tiene actividad sedante, pero no nos dice nada al respecto de todos los sedantes que pueden existir y quizás varios de ellos no tienen la necesidad de tener un grupo amida. De manera que es una extrapolación que no podemos concluir con la información que nos están entregando en el enunciado. La pregunta 9 nos dice: ¿cuál es el nombre de la siguiente molécula? Entonces, para nombrar moléculas, primero es importante reconocer los grupos funcionales. En este caso, tenemos el grupo aldehído, que es un grupo terminal, y para mencionar las moléculas con estos grupos funcionales, tienen un sufijo al. Luego de encontrar el grupo funcional, hay que encontrar la cadena principal y los grupos funcionales tenemos que darle la menor numeración posible, así que vamos a partir con el carbono del grupo carbonilo de este aldehído, que es el que está acá: 1, 2, 3 y 4. Luego de encontrar la cadena principal, podemos, junto con ella, encontrar los sustituyentes, que en este caso es el metil, que se encuentra a la izquierda.
Y con eso ya hemos reconocido todo lo necesario de esta estructura y la nomenclatura comienza con la numeración y el nombre de los sustituyentes, que sería 3-metil, luego con la cadena principal que tiene 4 carbonos, por lo tanto sería but. En esta cadena principal solo hay enlaces simples, así que continuamos con al y terminaríamos finalmente con el al porque es un aldehído, siendo por lo tanto la nomenclatura de la molécula 3-metilbutanal. El ejercicio 10 nos dice: un grupo de estudiantes de química estudia la solubilidad de algunos hidrocarburos en agua y recolecta los siguientes datos. En las tablas nos muestran los compuestos orgánicos, el momento polar de cada uno y su solubilidad a 20 grados Celsius. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones puede inferirse de la información recolectada? Entonces, si observamos la tablita, podemos ver que el momento polar va disminuyendo hacia abajo y por otro lado la solubilidad también va disminuyendo. Entonces podemos observar que hay una relación entre estas dos variables, que si una disminuye, la otra también va a disminuir. De manera que la alternativa A nos dice: la solubilidad y el momento polar presentan una relación inversamente proporcional. Inversa se refiere a que si una aumenta, la otra tiene que disminuir en la misma proporción. Así que sería falsa. En la B nos dice: a mayor polaridad en la molécula de hidrocarburo, mayor solubilidad de agua. En este caso sería verdadera. En la C, la solubilidad y el momento polar no presentan ninguna relación de proporcionalidad. En este caso sí presentan porque ambas aumentan o ambas disminuyen. Y la D, a mayor polaridad en la molécula de hidrocarburo, menos solubilidad en agua. Y no, en este caso si una aumenta, la otra también, siendo por lo tanto la alternativa B. En el ejercicio 11 dice: en un análisis por combustión se quemó en presencia de oxígeno un compuesto que solo contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando se queman completamente 102 miligramos de esta sustancia, se obtuvieron 264 miligramos de dióxido de carbono y 126 miligramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? La fórmula empírica. Y para poder calcular la fórmula empírica necesitamos los moles de todos los elementos que están formando la sustancia. En este caso es carbono, hidrógeno y oxígeno, pero nos están entregando solo la masa del compuesto en general, que está formado por una cantidad de carbono desconocida, de hidrógeno también desconocida y de oxígeno también desconocida, que es igual a en total 102 miligramos. Pero la unidad que nosotros utilizamos para calcular la masa es en gramos, así que sería 0,102 gramos. ¿Qué otro dato relevante nos dan? Es la masa de dióxido de carbono, que es igual a 264 miligramos, que sería igual a 0,264 gramos. Y luego la masa del agua, que sería entonces 0,126 gramos. Además de estos datos nos están indicando que se quemó por combustión en presencia de oxígeno. O sea, tenemos nuestro hidrocarburo desconocido, el cual se quema en presencia de oxígeno y esto nos va a formar dióxido de carbono y agua. Como sabemos por la ley de la conservación de la masa, la cantidad de carbono inicial tiene que ser igual a la final y así con todos los elementos presentes en esta reacción. De manera que si observamos al inicio el carbono tiene solo nuestro hidrocarburo y al final solo el dióxido de carbono. Entonces esa cantidad de carbono del dióxido de carbono tiene que ser igual a la cantidad del carbono del hidrocarburo. ¿Qué pasa con el oxígeno? De manera similar. Al inicio solo tiene nuestro hidrocarburo y al final solo el agua. De manera que podemos decir que la cantidad de hidrógeno que tiene ese oxígeno es que tiene esa molécula de agua, es la misma cantidad de hidrógeno que tiene nuestro hidrocarburo. Pero ¿qué sucede con el oxígeno? Al inicio el oxígeno está tanto en nuestro hidrocarburo como el oxígeno que quema este hidrocarburo, de manera que no podemos decir que la suma de los hidrógenos del dióxido de carbono y del agua es igual a la del hidrocarburo porque también está cierta parte del oxígeno que lo está quemando.
pero ahí más adelante veremos cómo lo podemos calcular. Lo importante hasta ahora es que podemos tener la del carbono con el dióxido de carbono y la del hidrógeno con la molécula de agua. Entonces, vamos a partir con el dióxido de carbono. Su masa es la que indicamos arriba. Vamos a obtener los moles. Para obtener los moles con la masa vamos a recordar este triangulito en donde nos dice que tenemos los moles, la masa en gramos y la masa molar. Si tapamos alguno de estos, por ejemplo, si queremos obtener los moles, es masa dividido en masa molar. Entonces los moles del dióxido de carbono sería su masa, que es 0,264 gramos dividido en su masa molar, que es la sumatoria de las masas atómicas que obtenemos con la tabla periódica que está al inicio de la PAES. La masa atómica del carbono es 12 gramos mol, la del oxígeno es 16 gramos mol y hay 2 oxígenos en esta molécula, así que lo multiplicamos por 2. Calculando esos datos me da que es 0,006 moles. Esos son los moles que hay de dióxido de carbono como resultado de esta combustión. Pero nosotros no queremos los moles del dióxido de carbono, sino que queremos los moles del carbono. Entonces, sabemos que un mol de dióxido de carbono equivale a solo un mol de carbono. Así podemos decir que la misma cantidad de dióxido de carbono de moles va a haber de carbono, 0,06 mol de carbono. Luego podemos obtener también los moles del hidrógeno con los moles del agua. Sabemos que la masa del agua que nos indicaban era 0,126 gramos, lo dividimos en su masa molar, que sería 1 gramo mol del hidrógeno, por 2, más los 16 gramos mol del oxígeno. Si realizo el cálculo de esta división, me da un total de 0,007 moles. Pero no queremos los moles de agua, sino que queremos los moles de hidrógeno. Entonces, en este caso, un mol de agua equivale a 2 moles de hidrógeno porque la molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno. De manera que si tenemos 0,07 moles de agua, vamos a tener el doble de hidrógeno, que sería 0,014 moles de hidrógeno. Ya, entonces, hemos llegado a los moles de hidrógeno y de carbono, pero nos faltan los del oxígeno. Entonces, sabemos que si tenemos la masa del carbono, del hidrógeno, podemos obtener la del oxígeno restándole la masa del carbono y del hidrógeno a la masa total del hidrocarburo que ya nos fue entregada en el enunciado. De manera que esos moles de carbono y de hidrógeno los vamos a convertir en masa. Con ese triángulo, ¿cómo convertimos los moles a masa? Multiplicándolos por su masa molar. Así que este lo voy a multiplicar por 12 gramos mol y el de abajo por 1 gramo mol. Arriba, la masa del carbono me da que es igual a 0,072 gramos y el del hidrógeno me da 0,014 gramos de hidrógeno. Entonces, si queremos la masa del oxígeno, es igual a la masa del compuesto, que es 0,102 gramos, menos la del hidrógeno, y menos la del carbono, que es 0,072. Y eso me da igual a 0,016 gramos de oxígeno. Ahora, esos gramos los queremos pasar a mol, porque para la fórmula empírica necesitamos todos en moles. Y en este caso son los moles de oxígeno, es igual a su masa, dividido en su masa molar, que es 16 gramos mol.
Eso me daría igual a 0,001 mol. Ya, entonces, ahora sí obtuvimos los moles de los tres elementos por los cuales está formado este hidrocarburo. Los voy a escribir nuevamente. Tenemos el mol de oxígeno, 0,01 mol. Tenemos los de hidrógenos, que es 0,014 mol. Y los del carbón, que es 0,06 mol. Ahora, para calcular la fórmula empírica tenemos que encontrar el mol que sea más pequeño y dividirlo a los 3 moles que tenemos acá. Entonces, entre los 3 el más pequeño es el del oxígeno, que es 0,001 mol. Ese valor vamos a dividirlo a los 3 moles y vamos a obtener la cantidad de átomos de estos elementos que se encuentran en nuestra molécula, en la fórmula empírica. Entonces, arriba me da 1, abajo me da 14 y el del carbono me da 6, siendo por lo tanto la fórmula empírica del compuesto 6 carbonos, 14 hidrógenos y 1 oxígeno, que en este caso era la alternativa A. El ejercicio 12 nos dice: para la siguiente reacción hipotética, A, que está en líquido, forma 2B gaseoso más un C gaseoso, y conociendo que un mol de gas en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura, ocupa 22,4 litros. O sea, esa cantidad de mol va a ocupar ese volumen de litro en esas condiciones de presión y temperatura. Y nos preguntan cuál de las 3 siguientes afirmaciones son correctas. En la primera nos dice: la masa del reactante es igual a la suma de la masa de los productos. En este caso es la definición de la ley de la conservación de la masa, que siempre se cumple y es verdadera. En la afirmación 2 nos dice: si reacciona completamente un mol del compuesto a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, se obtendría 44,8 litros de B y 22,4 litros de C, bajo las mismas condiciones. Entonces, si tenemos un mol de A, por estequiometría sabemos que por una parte de A vamos a tener 2 de B y una de C, de manera que si tenemos un mol vamos a tener 2 moles de B y un mol de C. Y si vamos a la siguiente frase, nos dice: conociendo que un mol de gas en estas condiciones normales de presión y temperatura forma 22,4 litros, tenderíamos a pensar que entonces un mol de C va a ser los 22,4 litros que nos indican en la afirmación, y por lo tanto los de B sería el doble, que es 44,8 litros. El problema es que es una temperatura distinta. Tienen que ser condiciones normales de presión y temperatura para que se cumpla ese volumen, y eso es a 0 grados Celsius. Acá nos están indicando 25. Como es distinto, el volumen que ocuparía ese gas también sería distinto y por lo tanto es falsa. En la 3 nos dice: si la reacción se llevara a cabo en un contenedor cerrado de pared rígida, la presión aumentaría a medida que transcurre la transformación. Entonces, si nos dice un contenedor cerrado de pared rígida, significa que el volumen no va a variar. Y si vamos a la ley de los gases ideales, que es PV igual nRT, y por lo tanto, tanto el volumen como la temperatura se mantienen constantes, o sea, no varían, podemos decir que entonces si aumentamos los moles de gases, que al inicio no habían y luego, en este caso hipotético, podrían haber 3, o independiente de la cantidad, sabemos que va a haber más cantidad de gas, también va a aumentar la presión como nos indica el enunciado, y por lo tanto esta también sería correcta, siendo la alternativa C. El ejercicio 13 dice: una alumna en el laboratorio debe preparar medio litro de una solución de ácido clorhídrico a 0,4 molar, que sería la concentración. Entonces nos están indicando el volumen de la solución que quieren preparar y también su concentración. Para esto la alumna solo cuenta con 300 mililitros de una solución del ácido clorhídrico de 0,2 molar y un bidón de 1 litro
de este ácido clorhídrico pero sin rótulo, por lo cual desconoce su concentración. Nos preguntan qué concentración, o sea, eso tenemos que encontrar, debiese tener la solución del bidón para poder preparar óptimamente la solución deseada. Entonces, nos están indicando la concentración que quieren y la cantidad. De manera que si tenemos 300 mililitros de la primera solución, vamos a necesitar para llegar al medio litro 200 mililitros de la segunda. Y en este caso quieren que mezclemos en dos soluciones para llegar a la concentración de 0,4 molar, de manera que vamos a ocupar esa fórmula que nos dice que es la concentración 1 por el volumen 1 más la concentración por el volumen 2 dividido en volumen 1 más volumen 2 es igual a la concentración que estamos buscando. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos la primera concentración que es 0,2 molar, su volumen que son 300 mililitros pero tiene que estar en litros, 0,3 litros más la concentración 2 que es lo que estamos buscando con el volumen 2 que sería 0,2 litros dividido en la suma de los volúmenes. 0,3 más 0,2 me daría 0,5 litros que es lo que nos indica el enunciado que quiere. ¿Y a qué concentración? A 0,4 molar. Y ahí formaríamos una ecuación de primer grado y tendríamos que por lo tanto despejar la concentración 2 que es lo que nos están pidiendo. Voy a pasar el 0,5 multiplicando. 0,2 molar litro porque las unidades nos han ido. El 0,2 con el 0,3 me da en total 0,06 mol por litros y el 0,2 concentración 2 por litro. No hay mucho más que podamos resolver. Ahora, para quitar lo que le molesta a la concentración vamos a pasar el 0,06 molar por litro restando al 0,2, lo cual me da 0,014 molar por litros y me queda a la izquierda 0,2 concentración por litro. Si queremos finalmente despejar la concentración 2, pasaría dividiendo al otro lado. 0,2 por litro, aquí se nos va los litros y nos queda en molar que es la concentración que estamos buscando y esto es igual a 0,7 molar, siendo por lo tanto la alternativa C. La pregunta 14 dice, para la reacción química de hidrógeno más oxígeno es igual a agua, si tienes 6 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua se producirán? Entonces es un ejercicio de estequiometría que antes de realizar cualquier ejercicio hay que verificar si está balanceada la ecuación. En este caso no lo está porque tenemos al inicio 2 átomos de oxígeno y al final solo 1. Por lo tanto, para que sea en ambos dos, puedo multiplicar por 2 el agua o poner un coeficiente estequiométrico igual a 2, de manera que aquí, ahora sí, me quedarían 2 oxígenos, pero también nos modifican los hidrógenos, que ahora tenemos 4, y en los restantes tenemos 2. Así que también lo vamos a amplificar por 2 para que lleguemos a los 4 y ahí quedaría balanceada la ecuación. Ahora nos dice que tenemos 6 moles del hidrógeno y tenemos 4 moles de oxígeno. Y tenemos que respetar la relación que nos da la reacción química. Entonces nos dice que por cada 2 de hidrógeno vamos a ocupar 1 de oxígeno. O sea, si tengo 6 moles de hidrógeno voy a ocupar la mitad de oxígeno, de manera que ocuparía 3 moles. ¿Qué pasaría en el caso contrario? En que si yo quisiera ocupar los 4 moles de oxígeno, tendría que, por lo tanto, utilizar el doble de hidrógeno, que serían 8 moles. De manera que nuestro reactivo limitante sería el hidrógeno. ¿Por qué? Porque si ocupamos los 6 moles, tenemos los 3 moles necesarios de oxígeno. En cambio, si ocupamos los 4 moles de oxígeno, no tenemos los 8 moles necesarios de hidrógeno para que reaccionen por completo. Solo tenemos 6 como nos indica el enunciado. Ahora que encontramos el reactivo limitante, vamos a relacionar este reactivo con el producto para ver cuánto se va a producir de agua.
Entonces nos está diciendo que por 2 de hidrógeno se forman 2 de agua, o sea que es 1:1, de manera que si tengo 6 moles de hidrógeno, se van a formar 6 moles de agua. Pero en la alternativa no nos están pidiendo moles, nos están pidiendo en gramos. Recordamos nuevamente el triangulito, en donde nos relaciona los moles, la masa y la masa molar. Si queremos obtener la masa con los moles, hay que multiplicarlo por la masa molar, y la masa molar del agua es 18 gramos mol. Al realizar esta multiplicación se me van los moles y me quedarían 108 gramos de agua, siendo por lo tanto la alternativa E. El ejercicio 15 dice, de acuerdo con el siguiente gráfico de solubilidad versus temperatura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, en el gráfico de solubilidad versus temperatura podemos ver la cantidad de gramos de cada sal va a ser la máxima que se va a disolver en esa cantidad de agua, es decir, cuando la solución se encuentre saturada. Entonces, la A nos dice el clorito de sodio es el compuesto más soluble en agua del gráfico, y si bien esta gráfica es que va gran parte siendo la más alta, podemos ver que llega a un punto, que es el que está acá, en donde el nitrato de potasio la supera y desde esa temperatura en adelante tiene mayor solubilidad que el clorito de sodio. En la B nos dice si se toma 100 gramos de nitrato de potasio y 100 gramos de cloruro de sodio, se requerirá de una menor cantidad de agua para disolver completamente la muestra de nitrato de potasio a 80 grados Celsius. Si vamos a 80 grados Celsius nos preguntan, entonces acá está el nitrato de potasio, que son 180 gramos en 100 gramos de agua, y por otro lado tenemos el del cloruro de sodio, que son 40 gramos de esta sal en 100 gramos de agua. Esa es la cantidad que se necesita de agregar de sal para que se encuentre saturada o que sea la máxima cantidad que se pueda disolver a esa temperatura. Entonces podemos observar que en el nitrato de potasio es una solubilidad más alta, de manera que si estamos comparando las mismas cantidades de sal, podemos saber que este va a requerir menos agua. O también podemos hacer el cálculo matemático. Nos dice que la solubilidad de nitrato de potasio es 180 gramos en 100 gramos de agua, pero nosotros no queremos 180 gramos, sino queremos 100 gramos de sal y queremos saber cuánta agua se necesita para esa cantidad de sal en esa temperatura. Si lo calculamos, multiplicamos cruzado, dividimos con el 180 y me queda aproximadamente 56 gramos de agua que se necesita. Por otro lado, con el cloruro de sodio no tenemos 40 gramos, sino que tenemos 100 y queremos saber cuánta agua se va a necesitar. Nuevamente serían 100 gramos dividido en 40 y ahora me da 250 gramos de agua. Entonces, en efecto, se necesita menos para el nitrato de potasio, que era la alternativa correcta. El C nos dice en un mismo volumen de agua, a 120 grados Celsius se disolverá mayor cantidad de bromuro de potasio que de clorito de sodio. Entonces vamos a los 120 grados Celsius. El bromuro de potasio está por acá y el clorito de sodio va a estar por acá arriba. De manera que se puede disolver más cantidad de sal en la misma cantidad de agua, que es lo contrario que nos dice el enunciado y por lo tanto sería falsa. El D nos menciona que si se mezcla 400 gramos de agua con 100 gramos de nitrato de potasio, la disolución resultante estará saturada a 60 grados Celsius. Vamos a 60 grados Celsius de esta sal, me dice que son 120 gramos de sal en 100 gramos de agua, de manera que si tenemos 400 gramos de agua vamos a necesitar 4 veces más, o sea 480 gramos de esta sal, y acá nos están indicando 400, de manera que no se va a encontrar saturada, porque tendría que tener sí o sí los 480 gramos de esta sal. Y en la E nos dice la solubilidad para la mayoría de los compuestos iónicos es directamente proporcional a la temperatura. Directamente proporcional se refiere a que además de que si uno aumenta, la otra tiene que aumentar, tienen que aumentar en la misma razón. Y esto nos da gráficos lineales
en donde si aumenta al doble, por ejemplo, la temperatura, también tiene que aumentar al doble la solubilidad. Y en este caso, si bien hay una relación directa en donde la temperatura aumenta y luego la solubilidad también, no es de manera proporcional. Porque, por ejemplo, hay algunas que están más cerca del eje X, o sea que aumentan con mayor proporción que otras, como por ejemplo el bromuro de potasio, que aumentan con una pendiente mucho menos pronunciada. Y también tenemos el caso del cloruro de sodio, que básicamente no aumenta a lo largo de la temperatura, aumenta muy levemente, siendo también incorrecta, y por lo tanto era la alternativa B. En el ejercicio 16 nos dice: un gas ocupa un volumen de 5 litros a 4 atmósferas de presión a una determinada temperatura. ¿A qué presión debe someterse el gas para que su volumen se reduzca a 2 litros a la misma temperatura? Entonces nos están hablando del mismo gas que tiene un volumen inicial de 5 litros, una presión inicial de 4 atmósferas, y nos están preguntando por la presión que va a tener si es que su volumen ahora es de 2 litros. También nos destacan que es una misma temperatura y que el gas no se ha perdido, de manera que su cantidad de moles y temperatura son constantes. Entonces, si recordamos la ley de los gases ideales, vamos a tener entonces que ahora todas estas variables son constantes, de manera que el producto entre la presión y el volumen se tiene que mantener constante, así que tanto en el primer punto como en el segundo tiene que ser ese producto el mismo valor. Entonces, si tenemos la presión 1, que es 4 atmósferas, por el volumen 1, que es 5 litros, llegamos que la constante es 20 atmósferas litros, y eso tiene que ser igual al punto 2, que sería volumen 2 litros, y nuestra incógnita, que es la presión 2. Se nos van los litros, el 2 me simplifica el 20, me daría que por lo tanto la presión 2 es de 10 atmósferas. El ejercicio 17 nos muestra distintos vasos precipitados y luego nos pide comparar las concentraciones de las disoluciones contenidas en ellos. Entonces, antes de ir a la alternativa, voy a calcular las concentraciones de cada uno de esos vasos. Vamos a poner arriba absoluto, que son las pelotitas. Por ejemplo, en el A son 5 pelotitas dividido en el volumen, que en este caso son 50 mililitros. B son 10 pelotas en 25 mililitros. La C son 10 pelotas en 50 mililitros. Y finalmente el D son 5 pelotas en 25 mililitros. Y aquí tenemos varias formas de comparar estos valores. Por un lado podemos pasarlo a decimal o igualar denominadores para que podamos comparar solo los numeradores. Tenemos denominadores 25 y 50, así que los voy a amplificar todos a 50, de manera que el B hay que duplicarlo. Me quedaría entonces que esa concentración es lo mismo que 20 pelotas en 50 mililitros. Y el D, que también hay que duplicarlo, me quedaría 10 pelotas en 50 mililitros. Ahora que todos los denominadores son iguales, podemos decir que entonces A es el que tiene la menor concentración, luego viene el C y el D, que tienen la misma, y finalmente la concentración más alta sería la de B. Así, por lo tanto, la alternativa correcta era la C, porque todas las otras afirmaciones eran falsas. El A nos dice que el D es el que posee la menor concentración y ese es el A. En la B nos dice que el C posee la mayor concentración y ese es el B. Y luego nos comparan A y D, que la D nos dice que tienen la misma concentración y D tiene mayor que A. Y también nos sirve para ver que estaba incorrecta la E. Y el último ejercicio nos dice: la abuelita de Ariel intenta explicarle que para hacer 2 cajas de torta necesitará 1 cucharada de polvo en vez de media, que es la medida usada para una sola caja de torta. Para que Ariel comprenda el efecto, la abuela decide preparar 2 cajas de torta con 1 cucharada de polvo de hornear y aparte 2 cajas de torta con solo media cucharada. Luego de horneado simultáneo de ambas tortas, medirá la altura y el diámetro de cada una. Y la pregunta es: ¿qué se quiere responder en este experimento casero? Entonces observamos que
Se están realizando 2 cajas de torta, una con una cucharada de polvo de hornear y la otra con solo media cucharada, así que lo que está variando es el polvo de hornear y el resultado se va a medir la altura y el diámetro de cada una porque van a dar distintos volúmenes. De manera que la alternativa B automáticamente sería incorrecta porque nos dice horneado simultáneo, de manera que la temperatura no es una variable que nos pueda explicar las diferencias. Luego en la C nos habla del agua, el agua tampoco es mencionado en el texto y nos quedaría la A y la D. ¿Por qué es la A sobre la D? Porque si quisiéramos solo reconocer el reactivo limitante nos bastaría para observar que los resultados son distintos, que una torta es más pequeña que la otra. Pero en este caso se está midiendo exactamente el volumen de cada una, de manera que podemos comparar cómo afecta el reactivo limitante al rendimiento de la reacción. Es decir, dependiendo de la cantidad que tenga de polvo de hornear, estas tortas van a tener distintos tamaños porque tiene que cumplir con cierta proporción, que nos dice que por cada 2 cajas de torta se va a necesitar una cucharada de polvo de hornear y si fuera una sería media. Y siempre se tiene que cumplir porque si hay más o menos nos va a dar un rendimiento distinto porque es nuestro reactivo que limita la reacción. Bueno, espero haber resuelto sus dudas. Hemos terminado con las preguntas de química común y les deseo mucho éxito en su estudio.